tal? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de entrevistas aquí en Televisión de la Universidad de Concepción. Muchos temas abordamos en profundidad y también temáticas que a ustedes les llaman la atención. Y bueno, siempre hablamos de temáticas de nuestro planeta Tierra, claro, porque aquí vivimos, pero ¿qué pasa en el cosmos? ¿Qué pasa en nuestra galaxia? ¿En qué están los avances científicos en torno a la astronomía y también expediciones que pronto ya nos traerán respuestas en un futuro cercano quizás? Para todo eso y más ya nos acompaña en nuestro estudio el profesor Ricardo de Marco López, doctor en astronomía de la Universidad de París, Francia, académico también del Departamento de Astronomía de nuestra Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, de nuestra casa de estudio, y también investigador del Centro de Astrofísica y Tecnología Afines, CATA. Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Flavio, muchas gracias por invitarme aquí al programa contigo. Bueno, querido amigo, colaborador, ¿cierto?, de nuestro canal, invitado panelista, ¿cierto?, de nuestros programas. Nos hemos conocido ya en ediciones previas, en otros programas aquí en el canal, y para mí siempre es un gusto enorme venir acá y conversar contigo o con los demás colegas sobre ciencia, en particular astronomía, que es un poco más lo mío. Sí, por supuesto, y claro, tú eres la persona idónea que desde el espacio nos trae estas respuestas a nosotros, a este mundo terrenal, de nuevas formas de vida, algo que la humanidad ha ido buscando en ciertas expediciones, ¿cierto?, desde el siglo XX, pero hoy aumentan las tecnologías, aumentan también las herramientas, ¿cierto?, de estas expediciones. Y principalmente donde usted hablaba en una columna del Diario Concepción, usted la puede revisar, diarioconcepcion.cl, Ricardo de Marco, incubadora de vida extraterrestre, la luna de Saturno. Así es. Bueno, ¿de dónde partió todo esto? Hace poco, bueno, en realidad fue, si mal no recuerdo, en noviembre del año pasado, el telescopio espacial James Webb, que nos ha estado permanentemente nutriendo y maravillando con una cantidad de imágenes, y por cierto que a mis colegas científicos una cantidad de información, datos, ¿ya?, realmente impresionante. Resulta que este telescopio, ¿ya?, que es un telescopio bastante grandecito, son como 6,5 metros de diámetro, ¿ya?, que está más o menos lejito, está a 1,5 millones de kilómetros, la Luna está a 380.000 kilómetros, así que está bastante más lejito. Ya. Apuntó y observó como por 4 minutos, un poquito más de 4 minutos, la luna Encelado, que orbita alrededor del planeta Saturno, ¿ya? ¿Y qué es lo que encontró? Encontró una pluma de vapor de agua que se extiende más o menos por una longitud de, estaba leyendo ahí, de si mi memoria no me falla, unos 10.000 kilómetros. Bastante. Ya, 10.000 kilómetros. Recordemos que la Estación Espacial Internacional, ya, donde están los astronautas ahora, como para poner una referencia, está a unos 400 kilómetros de altura. Esta pluma se extiende por unos 10.000 kilómetros. Los satélites geoestacionarios que tenemos alrededor de nuestro planeta están a 36.000 kilómetros. O sea, la pluma está mucho más allá, se extiende mucho más allá que donde está la estación espacial, pero no alcanza todavía a donde están los satélites geoestacionarios. Para dar una idea de escala, eso es una extensión muy importante, ¿ya? Y esta pluma, en realidad, es de vapor de agua. El telescopio espacial James Webb es muy sensible. Este vapor de agua emite luz debido a su interacción con la radiación del Sol, claro, ¿ya? Pero una luz muy tenue, porque la luz del Sol llega muy débil a la gran distancia que está Saturno. Está más o menos a 1.400 millones de kilómetros. ¿Ya? Está bien lejito. Entonces, cuesta detectar esto. Entonces, el telescopio James Webb ve esta pluma de vapor de agua con una extensión que nadie se la esperaba, digamos. Realmente una extensión enorme de materia, vapor de agua que está saliendo de la Luna. Sabíamos que esto podía ser así, la sorpresa fue la extensión, ¿ya?, la cantidad de vapor de agua, pero sabíamos que eso podía ser así porque años antes la sonda Cassini detectó in situ, sobrevoló la Luna y detectó in situ estos géiseres, claro, de vapor de agua saliendo de Encelado.
Profe, esta situación desde el desconocimiento mismo claramente nos hace ver que son ciclos naturales bien primigenios, por así determinarlos. Quizá actividad volcánica, actividad de magma. Esto nos puede decir que hay vida, quizás no humana, pero sí hay vida en esa luna. Mira, Flavio, en realidad, como lo comentaba un poquito antes de comenzar la entrevista, si uno le da la menor posibilidad a la vida para que se desarrolle, se va a desarrollar, va a aparecer la vida. Eso es algo sorprendente, algo maravilloso, ¿ya? Por supuesto, hay que llegar a establecer esas condiciones que necesita la vida, ¿ya? Claro. En el caso nuestro ha tardado todo el tiempo desde que comenzó el universo para llegar a desarrollar estructuras complejas como nosotros, ¿ya? Pero vida puede ser una bacteria, ¿ya? Exacto. Y son estructuras mucho más simples. Y estas bacterias, estos microorganismos en realidad, pueden darse en condiciones que para nosotros no serían para nada aptas. Condiciones de o muy baja temperatura o condiciones de muy alta temperatura, ¿ya? Sabemos que hay lunas que orbitan planetas del sistema solar que tienen una actividad, llamémosle así, volcánica, no es físicamente de la misma manera como se produce que aquí en la Tierra, ¿ya? Hay lunas, por ejemplo, de Neptuno, que le llaman criovolcanes porque el material que he eyectado es material muy frío. En este caso de las plumas de Encelado, también claro, serían, no me atrevería a llamarlos criovolcanes, es material criogénico porque está a muy baja temperatura, casi 250 grados centígrados bajo cero, es muy frío, ¿ya? Pero no son volcanes, sino que estas plumas se producen, según más o menos lo que uno espera, fisuras que se producen en la superficie totalmente congelada de la Luna, ¿ya? Lo que entendemos es que al interior de esa superficie congelada de varios kilómetros de espesor, ¿ya?, hay un océano líquido, ¿ya? Y ese océano líquido en el fondo debería tener ciertos rasgos, ciertas estructuras que se comparan a lo que hemos encontrado en los fondos oceánicos aquí en la Tierra, ya que son una apertura, unas chimeneas de ventilación, ¿ya?, donde aquí en la Tierra se han encontrado microorganismos y esas chimeneas están a muy alta temperatura, calentado propiamente por la propia actividad volcánica de la Tierra, producto, digamos, de la actividad tectónica. La Luna Encelado no tiene actividad tectónica, claro, pero Saturno le está haciendo un bullying permanente, la está estirando, la estira, la estruja, y eso genera energía interna. Entonces aparecen estas chimeneas submarinas que empiezan a lanzar material muy caliente, empiezan a llegar a la superficie de la costra de hielo, de la superficie por debajo, y con su temperatura empiezan a escarbar el hielo hasta que encuentran su camino y salen expulsadas por la presión interna hacia el espacio. Pero ahí, y con eso termino, ahí en la base de ese océano en Encelado podría estar ocurriendo lo mismo que ocurre aquí. Podrían haber estos microorganismos que llamamos extremófilos, y probablemente estos extremófilos están siendo lanzados con estos chorros a todo el sistema de Saturno. Claro, estos seres, estos microorganismos extremófilos, han sobrevivido acá en la Tierra a diferentes temperaturas, y claramente ahora quizás en la teoría se va a extrapolar claramente en otros planetas, y algo similar viendo el punto de vista para dónde va la humanidad y viendo las expediciones, lo conversamos previamente, en la Luna de Europa, en Júpiter, también el próximo año va a haber una expedición usando nanotecnología para justamente buscar debajo de esa superficie este elemento tan vital para nosotros que, claro, no respondería a que puede haber vida, quizás no humana, pero sí vida, microorganismos celulares. Y algo que está presente también, profesor, y bueno, y eso es expertise, es este componente del oxígeno, que es mortal para casi toda la vida, pero para nosotros, pero cuando claramente forman, es parte de las grandes estrellas,
¿Qué tan repetitivo es este elemento vital en otros planetas? ¿Cómo ha ido eso? Bueno, a ver, estamos hablando desde nuestra perspectiva como seres humanos. Sí. ¿Ya? De nuestra perspectiva como seres humanos, para nosotros el agua es fundamental. El agua líquida en particular es un ingrediente esencial para la vida. ¿Ya? ¿Y de qué está hecha el agua? El agua es una molécula que está hecha de átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno. ¿Ya? Necesitamos tener hidrógeno y oxígeno, ¿ya? Para poder formar agua. ¿Okay? Partimos por eso. ¿De dónde viene el hidrógeno? El hidrógeno se formó muy poco tiempo. En realidad estamos hablando de unos 350.000, 400.000 años después del Big Bang. 400.000 años. Tiempo menor. 400.000 años en relación a la edad actual que tiene el universo no Claro. es casi nada. No. Es muy rápido. Lo primero que se forma es el hidrógeno. En realidad, el hidrógeno es un protón con un electrón dando vuelta. Ya está atrapado, digamos. No voy a entrar en el detalle técnico porque es más complicado que eso, pero esencialmente son un protón y un electrón que están Perfecto. sujetos entre sí. ¿Ya? Y se forma hidrógeno. Se formó helio, que es el segundo elemento de la tabla periódica, y le sigue al hidrógeno en abundancia. El hidrógeno es el más abundante, Sí. es más o menos un 70% de la materia en el universo es hidrógeno. Después viene, en una buena parte de lo que queda, el helio, y en el universo se formó un poquito de litio, berilio. Estamos completando las primeras posiciones De la tabla periódica, y de ahí nada más. Ya. No podemos formar otros átomos porque no existen las condiciones para hacerlo. Se necesitan condiciones de mayor temperatura, ¿ya? Para poder formar esos otros átomos. Porque el universo se expande después del Big Bang, se expande, y al expandirse se enfría. Sin embargo, empiezan a formarse en alguna parte de la historia del universo, al poco tiempo después de la formación del hidrógeno, ¿ya? Se empiezan a formar y aparecen las primeras estrellas, ¿ya? Y de ahí aparecen las primeras galaxias, ¿ya? Y las galaxias están hechas de estrellas. Y en las estrellas son bolas de hidrógeno, este hidrógeno que ya se había formado, ¿ya? Existen procesos que llevan a la condensación de ese gas en grumos para formar estrellas muy tempranas. Y esas estrellas, que son esas bolas de hidrógeno, sí pueden alcanzar, dependiendo de cuánto hidrógeno, cuánta materia hay en ellas, sí pueden alcanzar las temperaturas necesarias para que en su interior se puedan ir formando estos otros átomos más pesados, entre ellos el oxígeno. Entonces son las estrellas grandes, no como el Sol, sino que más grande que el Sol, con mayor cantidad de masa que el Sol, las que van a producir oxígeno en su interior. Y esas estrellas suelen morir explotando como supernovas. Claro. Y al explotar, expulsan todos esos átomos que han formado en su interior, entre ellos el oxígeno. Entonces esas estrellas devuelven estos átomos, como el oxígeno, al medio alrededor, donde también hay hidrógeno. Entonces es muy fácil, y en el espacio se da, que es fácil formar esta molécula de agua en el medio interestelar, en el medio entre las estrellas. El hidrógeno viene de la formación del universo mismo, ¿ya? Pero el oxígeno viene del trabajo de las estrellas. Profe, usted mencionaba, volviendo acá al planeta Tierra, que parte importante de estas investigaciones tienen su símil también con el fondo oceánico terrestre, pero también se ha visto que hay dificultades por la presión y otros factores en la investigación de nuestro fondo marino. Faltan cosas que descubrir, que comprobar, que rectificar quizás en este fondo marino oceánico acá en el planeta Tierra, que de alguna manera nos dé un panorama mucho más amplio de lo que hay fuera de este planeta. Es una interesante pregunta. En realidad yo no soy oceanógrafo o una persona, digamos, que estudie las profundidades del océano, a pesar que me encantaría. Realmente es algo fascinante. Me encantaría. Lo mío es más fácil. Ir al espacio, explorar el espacio es mucho más fácil técnicamente que explorar el océano, por lo que tú muy bien dijiste, Flavio. El tema es el agua, que mientras aumentamos la profundidad en el universo, la presión aumenta de manera tremenda.
Porque es un elemento pesado. Por supuesto, ¿ya? Y porque nuestro planeta tiene una gravedad, digamos, que obviamente hace que esa agua pese y produzca esta presión. Entonces, explorar el fondo marino requiere de tecnología, ya que tiene que estar, digamos, diseñada y probada para que, por ejemplo, personas puedan meterse dentro de estos submarinos especiales y poder bajar, por ejemplo, al fondo de las Marianas, donde hay ahí la zona más profunda que conocemos en el planeta Tierra. Se puede también explorar con robots, pero yo creo que hay muchísimo más que conocer de los fondos oceánicos. Imagínate tú, bueno, ahí con estas exploraciones se han descubierto estas chimeneas de ventilación hidrotermales en la Tierra, donde se ha descubierto esta vida extremófila. Y es probable que la vida en la Tierra haya aparecido en los fondos de los océanos, ¿ya? Nosotros acostumbramos a hablar de la vida fotosintética, la fotosíntesis. Exacto. Las plantas, que aparecieron las plantas a través de la fotosíntesis, entonces producen el oxígeno. Nuestra vida probablemente surgió gracias al proceso de la fotosíntesis. Claro. Pero las primeras formas de vida en nuestro planeta probablemente, si se desarrollaron y aparecieron en los fondos del océano, que eran fondos muy oscuros, la luz del sol no alcanzaba a penetrar a esas profundidades, ¿ya? Esa vida no pudo haber sido fotosintética, entonces tuvo que haber sido quimiosintética, a base de reacciones químicas. Y la energía necesaria para potenciar esas reacciones químicas y el desarrollo de esos microorganismos pudo haber venido justamente de esta chimenea de ventilación hidrotermal que podría estar ocurriendo justamente en el fondo oceánico de Encelado. Claro, o también en la luna de Europa también, pero claro, en Encelado se produce esta situación. ¿Qué viene después, profe? ¿Qué viene después de este proceso de rectificar o no esta situación? ¿Cuál es el avance científico en esa línea? Bueno, a ver, es importante, Flavio, decir que esto de lo que sugiere el artículo, digamos, claro, Encelado, incubadora de vida extraterrestre, es con signo de pregunta. ¿Ya? No es una afirmación, sí, es una pregunta. Basado en lo que conocemos de nuestro planeta, es bastante factible, ¿ya? Claro. Pero ¿qué se necesita ahora? Bueno, se necesita ir in situ y poder hacer mediciones más precisas, a mayor cercanía, para poder encontrar evidencia que nos permita aseverar si realmente hay vida, aunque sea microscópica, bacteriana, en esa luna y en otras lunas que hay alrededor del planeta del sistema solar exterior. Entonces ahí viene lo que tú decías, la misión que va a partir el próximo año, que en inglés se llama Europa Clipper. Los Clippers son estos barcos con vela, ¿ya? La idea viene de la navegación, sí, ¿ya? Pero que va a ir a navegar no por los océanos de la luna Europa. El océano está también debajo de una costra de varios kilómetros de hielo, claro, ¿ya? Pero esta nave va a hacer muchos sobrevuelos muy cerca de la luna Europa, y con los instrumentos a bordo va a poder ir haciendo mediciones, mapas de gran detalle con gran resolución, que eventualmente nos va a permitir encontrar la información necesaria para poder decir si efectivamente aquí hay algo interesante, como algún tipo de forma de vida. Al menos habría que ver si hay algún tipo de molécula orgánica compleja, como las que sabemos y que se encuentran, moléculas prebióticas que se forman también en el medio interestelar entre las estrellas, ¿ya? Entonces, en Marte, el año pasado, o antepasado, ya no me acuerdo, lo conversamos acá, sí, en el canal, se encontraron evidencia de moléculas orgánicas en Marte. Pero el que se encuentre una molécula orgánica no significa que eso sea el producto de una forma de vida, porque hay moléculas orgánicas que se forman de manera natural sin la necesidad de que haya una forma viviente, ¿ya? Sí, pues eso es bien enredado, pero es súper bueno entender que, claro, puede estar in situ, pero también puede que no. O sea, puede que no. Es una pregunta, pero ciertamente esta observación que
que hace, digamos, James Webb, ¿ya? Volviendo un poco al comienzo, esta pluma que se desparrama por toda esta cantidad de distancia, que en el fondo está alimentando un toro alrededor del planeta, que también está contribuyendo en parte a uno de los anillos muy tenues que tiene Saturno, los anillos más exteriores que no se ven en realidad, salvo que estemos allá con imágenes con telescopios, digamos, grandes como el Hubble o el James Webb. No son los anillos que nosotros vemos con telescopio así directamente, no. Ese anillo muy tenue está justo ahí donde se mueve esta luna Encelado. Entonces ese anillo, las partículas del anillo a lo mejor están siendo alimentadas por esta agua. El agua que hay en ese toro, que es como una especie de donut, de rosquilla, alrededor de Saturno, que está siendo alimentado con este vapor de agua de Encelado, esa agua también es distribuida a las otras lunas, por ejemplo, o al mismo planeta, a la atmósfera de Saturno. Entonces, si ese vapor de agua contiene algunas bacterias, imagínate, todo el sistema de Saturno podría estar rebosante de vida bacteriana. Sería maravilloso. No lo sabemos todavía a ciencia cierta, necesitamos explorar para poder confirmarlo, pero es una idea que realmente inspira las futuras misiones. Profe, volvamos a este mensajero humano, ¿cierto? El telescopio James Webb, que es el principal, bueno, sufrió algunos percances también en este viaje, cómo no, pero ¿qué tan trascendental ha sido la información? O sea, esta es una de las informaciones y, claro, nosotros podemos, informarnos a través de las noticias, esto y esto, qué significa, pero para usted, profe, ¿cuáles han sido los principales hitos que ha marcado este telescopio en el tiempo que ha estado en el espacio? Oye, bueno, ha sido tremendo. Ya yo me siento muy orgulloso porque mi investigación se enfoca en las galaxias, en el universo, tratar de entender la formación y evolución de las galaxias en el universo. Y la primera imagen que se reveló del telescopio James Webb es un cúmulo de galaxias, ¿ya? Yo trabajo en un cúmulo de galaxias, pero ese cúmulo de galaxias servía como lente gravitacional para ver casi las primeras galaxias que se están formando. Pero eso fue como un refresh de las imágenes que ya teníamos, un refresco, una actualización, una remasterización, quizás. Aparecieron galaxias que nunca antes se habían visto ni se pensaba que existían. Ni un punto blanco ni en un píxel estaban. Nada, y ahí aparecen. Y aparecen ya bien formaditas. Hay muchas de esas galaxias que ya son galaxias muy formaditas y son de las primeras que hay en el universo. Entonces la pregunta es cómo evolucionaron tan rápido. Y eso nos pone a pensar de nuevo. No entendemos cómo se forman las galaxias en el universo. Y eso es lo que James Webb nos está diciendo. Oigan, miren, aquí está toda esta información. Tienen que replantearse algunas cosas de cómo entienden la formación de galaxias. Con los planetas vimos imágenes de Júpiter también, unas imágenes muy hermosas. Imágenes de nebulosas donde se está viendo la formación de estrellas in situ. Ya, los procesos que dan origen justamente a estas fábricas de átomos, como el oxígeno, como el fósforo, el fósforo es un elemento, digamos, un átomo que es fundamental para producir la estructura, la columna vertebral de la molécula de ADN que hace la vida, digamos. Claro, entonces, o sea, igual repensándolo así, podrían cambiar nuestros conceptos sobre el tiempo y el espacio quizás, porque nuestros preceptos de cómo imaginamos o cómo graficamos cómo pasa el tiempo y el espacio, y claro, las últimas fotografías no fueron hace 200 años, no fueron hace mucho menos de un mismo lugar donde, claro, usted ahora bien indica, hay una galaxia formada, yo me acuerdo, unos puntos en un haz de luz, pero importantes que en la misma fotografía, en la comparación, no estaban. Por supuesto, o sea, ahí se nos está abriendo todo un universo realmente impresionante y que nos invita realmente a querer saber más, a explorar, nos desafía como científicos. Tú hablas de esto, replantearse el tiempo y el espacio. Ahí hay varias ideas y conceptos no triviales en esa simple frase que tú dijiste, Flavio. Pero
una de las cosas que todavía no entendemos, que sabemos que el espacio, ¿ya? La distancia que hay entre las galaxias, ¿ya? Claro. Está creciendo y crece de manera aceleradamente y todavía no entendemos la naturaleza de qué es lo que hace que el universo se expanda aceleradamente. Claro, entonces, ahí se expande de manera lineal, helicoidal. Hemos visto que hay galaxias que se mueven de otras maneras como antes se teorizaban. O sea, a mí personalmente me llamaba mucho la atención que la Vía Láctea se moviera de una manera helicoidal distinta. O sea, te da otros tipos de entendimientos también. Bueno, hay tanta cosa. Hay colegas que estudian la estructura de galaxias como la nuestra, el disco, y tienen una especie como de ondulaciones. Y hay galaxias con sus discos, que es donde están los brazos espirales, donde están las estrellas, donde están los planetas. Esos discos están como doblados, como hojas de papel. Uno está doblado, una parte del disco está doblado hacia arriba, la otra está doblado hacia abajo. Cómo se producen esas perturbaciones en la distribución de materia en las galaxias. Todo eso, ahí hay un montón para entretenerse y estudiar, si es que uno quiere ir al fondo, digamos, de entender estas estructuras. Claro, y parece que ese es el llamado que nace, porque nace ansiedad, ¿cierto?, por descubrir, entender, comprender claramente los fenómenos. Y claramente, profesor, le agradecemos haber estado acá con nosotros hablando, claro, del Encelado en Saturno, pero también de otros conceptos que también nos interesan, y a ustedes claramente es importante ir actualizando, ¿cierto?, estas investigaciones científicas que muchas veces no la entendemos, ¿cierto?, por nuestros conocimientos técnicos, pero usted, profesor, es muy amable en venir. Ricardo de Marco López, doctor en astronomía de la Universidad de París, Francia, y académico del Departamento de Astronomía de nuestra Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Concepción. Muchas gracias, profesor, por habernos acompañado en este capítulo de entrevistas acá en TVU. Muchas gracias a ti, Flavio, nuevamente por tenerme aquí, la invitación y la oportunidad de conversar todos estos temas que al menos yo los encuentro fascinantes. Sí, no dimensionamos el tiempo, pero se nos acabó el programa. Muchas gracias, profesor, y nosotros nos empezamos a despedir también. Si quiere revivir, compartir este capítulo, vaya de inmediato a tvu.cl, YouTube también, nuestro canal de YouTube, puede encontrarlo y compartirlo, ¿por qué no comentar? Muchas gracias, hasta una nueva oportunidad. Nos vemos.